La FAO, que es la organización que tiene como propósito promover y preocuparse por la seguridad alimentaria en el mundo, está involucrada en un proyecto que resulta extraordinariamente interesante. Es un proyecto que busca identificar cuál es la resiliencia, la capacidad de resistencia y adaptación que tienen las comunidades indígenas en nuestro país frente a la amenaza del hambre, frente a la amenaza de una mala alimentación. Y está con nosotros Gustavo Zambrano, él es coordinador del proyecto Resiliencia Indígena de la FAO, a quien le damos la más cordial bienvenida esta tarde. Buenas tardes, gracias por estar aquí en Alerta Verde. Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo, hay dos cositas que sí me parece interesante que conozcamos, que tiene que ver con lo que viene haciendo el proyecto. ¿Qué es lo que se busca detrás? ¿Qué es lo que han encontrado? ¿Dónde están interviniendo en el Perú? Okay. Nosotros en el proyecto estamos trabajando principalmente en dos provincias, en la provincia de Atalaya en Ucayali y en la provincia de Satipo en Junín. Con las organizaciones indígenas regionales logramos identificar 43 comunidades que fueron priorizadas y son las comunidades con las cuales estamos trabajando este proyecto, que busca principalmente ayudar a revertir de alguna forma los impactos generados por el COVID en familias indígenas, pero sobre todo en mujeres indígenas y jóvenes, porque de una u otra manera fueron principales víctimas, tomando en cuenta que ya tenían una serie de brechas sobre seguridad alimentaria, entre otras más. Y lo que buscamos, como te menciono, es sobre la base de eso que identificamos que ya se había generado un impacto negativo en sus condiciones de vida, intervenir brindando una serie de herramientas, capacitaciones y fortalecimiento de capacidades que les permitan tener la posibilidad de afrontar una campaña agrícola posteriormente, de manera de que puedan, por ejemplo, responder ante los mercados que cada vez son más exigentes respecto a algunas condiciones para lo que es el cultivo del café, el cacao e incluso piscicultura. Nosotros estamos ayudando justamente a que estas mejoras en lo que son su producción, que tiene un impacto además en su seguridad alimentaria y sus sistemas nutricionales, les permita mejorar sus economías familiares y con ello, de una u otra manera, revertir la situación generada por el COVID. Y acá hay algo singular que forma parte de las actividades del proyecto que tiene que ver con la producción de 3 documentales que son muy interesantes, que nos ayudarían a entender un poco cuál es esa relación que tienen, ¿no?, nuestras comunidades amazónicas con la naturaleza y el manejo de sus productos para garantizar una buena alimentación. Sí, los documentales son una experiencia valiosísima del proyecto, por 2 razones. La primera de ellas, porque fueron producidos con compañía de las propias organizaciones indígenas, quienes identificaron personas claves con las cuales no solamente llevar a cabo las entrevistas o el recojo de imágenes, sino también puedan ayudar en el proceso de producción. Porque un elemento central de este proyecto es que nosotros consideramos valiosísimo como FAO el consentimiento de las comunidades con las cuales trabajamos. De tal manera que buscamos no solamente que sean vistos como beneficiarios o beneficiarias, sino principalmente como colaboradores. De acuerdo. Nosotros cogestionamos y vamos conjuntamente. Y en esa línea, los documentales lo que muestran es la mirada de los pueblos indígenas respecto a cómo afrontaron esta situación. Pero no solamente cómo la afrontaron en pasado, sino también cómo la vienen afrontando. Porque de una u otra forma, lo que vamos a mostrar en estos documentales refleja a manera de espejo la situación que viven estas comunidades en estas provincias, como te menciono, que va ayudándoles de una u otra manera a mostrarnos el valor hacia la naturaleza, el rescate de sus conocimientos ancestrales, el manejo de la naturaleza, entre otras. Nosotros reconocemos que son los guardianes del bosque y hay que valorarlos en ese sentido. Qué linda frase, son los guardianes del bosque, efectivamente. Pero permíteme, Gustavo, presentarle a nuestros televidentes el siguiente tráiler de esta serie de documentales sobre la seguridad alimentaria, sobre esta relación que existe, ¿no?, de nuestros pueblos indígenas con sus formas de trabajo, con las formas de cómo producen sus alimentos y de cómo, con el apoyo en la intervención de la FAO, les ha permitido, en todo caso, a nosotros, conocer un poco más de esta experiencia tan propia de nuestra Amazonía peruana. Así que vamos a ver este tráiler y luego lo comentamos para que nos cuentes algunos detalles, Gustavo, de cómo ha sido esa experiencia de producir estos contenidos. Veamos. Gracias. Mereka nukandaba que timantana kali pandemia. Oye que oe fue mi to kanta kota nagina ilo ita charikobi. Oye que fue mochano aquí.
te no quema te no heka ansta na heka meta ta o ya nakina te no mata hia na mananta he no ana o sheki tapaki antao iroa hakiri tanaki o sheki asheni kada mananta jari roana o sheki tapaki antao iroa hakiri tanaki o sheki asheni kada mananta jari roana Perani no charineite aisti oia heita nari yamena coventiro kai patsite maro ni sai cantarori na aka pueni como tnane o sheki antawe taki po canta pagi roa pandemia e hats antawe ka ero rantari mantsiarents e hats ataki antamiki akoi uetsi roa itachari arinka no piaki awa metanda tiri no kuina mita koteri iri haniki pe no napisati hananeki impoihi kamese timantiari juanaro marohin shekia heitana tamani apa ya kaca tamani hiha tamani apa ya kaca tamani okitai tamana ke yamapa keshima okitai tamana ke yamapa. Hay una frase maravillosa que es el título de estos documentales, de esta serie de 3 documentales, Pasón Kikipatsi, ¿no? Muchas gracias, Madre Tierra, es de alguna manera lo que esto significa. Y además quiero decirles a nuestros televidentes que estos 3 documentales van a ser transmitidos a través de TV Perú en el programa de los especiales de TV Perú el domingo a las 8 de la noche, así que no se lo pueden perder para que los vean en su integridad. Pero Gustavo, coméntanos, ¿qué es lo que más recoges y consideras relevante que se muestra a través de esta serie de documentales? Yo rescataría 2 cosas importantísimas. La primera de ellas es que a través de los documentales podemos ver cómo los pueblos indígenas del Selva Central confrontaron la situación que vivimos en estos 2 años de pandemia. Eso es bien importante, porque de una u otra manera todos tuvimos noticias que muchas comunidades cerraron los ingresos. Así es. Entonces fue una forma de responder, de defenderse, de mantener de una otra forma el cuidado colectivo. Eso es bien importante. Lo segundo tiene que ver con el rescate de los conocimientos ancestrales, de las prácticas. ¿Por qué? Porque como se cerraron a la posibilidad de ingresos de terceros que pudiesen contagiarles, es que empiezan a detenerse el ingreso a otro tipo de alimentos de los cuales ellos dependían. Entonces tuvieron que volver al bosque y rescatar de alguna otra forma cultivos que ya estaban perdiéndose o que poco a poco no se estaban utilizando mucho, productos que de la naturaleza les brinda, como el achote, como la pesca, que ellos de una u otra manera tienen rápidamente y cuidan a través de sus costumbres y tradiciones, pero además de ello la posibilidad de que ese conocimiento no se pierda, que fue valioso y les ayudó justamente a responder a la pandemia. De acuerdo. Ahora, en estos 3 documentales entiendo, el primero se denomina Alimentación en tiempos de pandemia, que refleja un poco de lo que se trata. El segundo tiene que ver con herencia natural. Así es. Entiendo que es la relación que existe con la naturaleza. Con la naturaleza, ¿no? efectivamente. Y el tercero tiene que ver con sabias protectoras de la selva, es decir, el rol de la mujer en medio de toda esta actividad. ¿Qué rescatas de esto? Nosotros no podemos negar que las mujeres cumplen un rol importantísimo en todo lo que hemos venido haciendo, ¿ya? No solamente es importante porque ellas son parte de la guardianía en el bosque, pero también de los cuidados de la casa, de la familia, y son quienes de una u otra manera transmiten, ¿no?, los conocimientos, las prácticas, la forma como no solamente se cuidan a los hijos y a las hijas, sino también cómo se cuida la naturaleza, ¿no? Nosotros buscamos justamente eso, y yo creo que ha sido muy importante para el proyecto coordinar con las organizaciones para poder con ellos y ellas rescatar el rol y dar el valor que las mujeres tienen, visibilizándolo, y ustedes lo van a poder ver en ese tercer documental bastante bien reflejado. Ahora, yo sé que es complicado a veces querer conectar con las comunidades por su concepción que tienen de los que vienen de afuera, los que vienen de la ciudad y que de alguna manera lamentablemente han impactado muchas veces en sus zonas protegidas, en sus espacios naturales. ¿Cómo se dio este proceso de acercamiento para lograr esa apertura? Porque lo que hemos visto solamente en este tráiler muestra una disposición plena de dar a conocer esa
forma singular de convivencia en su espacio tan maravilloso, además, como es nuestra Amazonía. Sí, es cierto. No podemos negar que en estos 200 años la relación histórica con los pueblos indígenas se ha caracterizado por luchas, resistencias, pero también por desconfianza. Así es. Y eso se refleja no solamente en el ámbito de la sociedad civil o el Estado mismo, en distintos espacios de diálogo que son difíciles a veces de manejar. Nosotros consideramos que no solamente tiene que ser parte de las organizaciones indígenas como representantes de los pueblos con quienes conversar, sino verlos como socios. Y el proyecto desde un inicio lo tuvo bastante claro. No son solamente beneficiarios. ¿Se van a ver beneficiados del proyecto? Efectivamente. Pero acá lo central es que sean partícipes desde el diseño y durante la implementación de las actividades de aquello que estamos trabajando conjuntamente. Esa fue la lógica, fue, digamos, el espíritu que llevó al proyecto a que estemos avanzando en la línea que actualmente tenemos. Ya estamos por concluir, acabamos en este 31 de diciembre, pero creo que la experiencia de un año y medio se puede resumir en estas palabras que acabas de señalarnos, ¿no? La idea de la colaboración, pero sobre todo que logramos consultar y lograr el consentimiento de estas comunidades para poder acceder a sus espacios comunales, colectivos y trabajar conjuntamente. ¿Alguna reflexión en particular que quieras compartir con todas las familias peruanas que están viendo el programa esta tarde? Solamente decirles que están cordialmente bienvenidos y bienvenidas a poder ver estos documentales para conocer un poco más sobre la situación de los pueblos indígenas en el Perú. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros en Alerta Verde. Muchísimas gracias también por tu invitación. Gustavo Zambrano, coordinador del proyecto Resiliencia Indígena de la FAO, ha estado conversando con nosotros. Reitero, 8 de la noche, domingo, 8 de la noche en los especiales de TV Perú, van a poder compartir, ¿no?, el estreno, el lanzamiento, la presentación de estos 3 extraordinarios documentales que sin duda van a contribuir a entender un poco más la importancia de la dedicación, de la mirada, del acompañamiento, del trabajo que tiene que hacer el Estado, la sociedad civil, los diferentes actores, incluso los que están comprometidos con la actividad económica en la zona para lograr una convivencia pacífica, para promover y aprender y recoger esos saberes ancestrales que en estas imágenes ustedes las van a conocer a detalle y van a quedar extraordinariamente sorprendidos.